Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 14 de febrero del año 2022. Estamos con Miguel Brechner, Martín Bueno, Santiago Gutiérrez Silva y Ana Laura Pérez. Segundo tema para la conversación de hoy. El juez de Maldonado, Sebastián Amor, imputó los delitos de violencia privada y lesiones personales a los 4 hombres que el sábado 5 de este mes golpearon, amenazaron y atropellaron a su vecino de 18 años en la zona de Pinares, Maldonado, alegando que lo confundieron con un ladrón. Durante la audiencia, la fiscal Ana Laura Roses comprobó que estas personas persiguieron a la víctima con cachiporras y utilizaron un cuatriciclo para embestirlo, provocándole lesiones. Además de la golpiza, trataron de meterlo dentro de un auto, lo que el joven evitó convenciéndolos de que lo acompañaran a la casa alquilada por sus padres para corroborar que se estaba alojando allí y que no era un ladrón. Una vez que se dieron cuenta de que habían cometido el error, los imputados intentaron subsanar la situación a través de regalos. La fiscal aseguró que quisieron invitarlo a pasear en el cuatriciclo con el cual lo habían embestido, a pasar a la piscina e incluso le ofrecieron al padre pagarle el resto del alquiler con tal de que dejaran la propiedad ahí al lado. La fiscal dijo que el 90% de lo sucedido quedó registrado en cámaras de seguridad del barrio. La fiscal solicitó prisión preventiva por 90 días, argumentando que había riesgo de que si los imputados quedaban en libertad pudieran entorpecer la investigación y además comprometer la seguridad física y mental de la víctima. Sin embargo, el juez Amor manifestó que no hay mérito para creer que hay sospecha grave y fundada sobre esos puntos y denegó el pedido. En cambio, dispuso fijación de domicilio, imposibilidad de salir del país y prohibición de acercarse a 500 metros de la víctima. La Fiscalía decidió que va a apelar esas medidas. Bueno, ¿cómo observaron este jalón, esta novedad? En este caso que dio mucho que hablar, estuvo muy presente en los medios durante la semana pasada. ¿Quién va primero? Martín. Yo voy. A ver, yo creo que está funcionando el Poder Judicial, está funcionando a pleno. De nuevo, micrófono más cerca. Están funcionando, digamos, la Fiscalía y el Poder Judicial a pleno. Veo que la Fiscalía pide algo, el juez se lo deniega, apelaron, todo lo que debe ser. Me parece que es un caso que en sí puntualmente es un horror lo que pasó. O sea, es realmente, no está nada bueno lo que pasó desde el punto de vista puntual en el caso concreto, pero ya está en manos de la justicia y está claro que las personas que realizaron estos actos van a recibir una sanción importante. Importante para lo que fue tampoco, hay que tener claro lo que son las proporcionalidades y el calibre, ¿no?, de las situaciones. Tampoco uno puede salir a pedir penas locas para casos donde no tienen consecuencias que diríamos gravosas, realmente gravosas. Y creo que en eso está, diríamos, la tarea del juez ahora, en calibrar cuál va a ser la sanción exacta que van a recibir estas personas, que claramente van a recibir una sanción. Tú recién, Emiliano, hablabas de los ofrecimientos de pago. Yo soy muy proclive, y me parece que están muy bien los acuerdos económicos en sede penal, porque en este planeta, por ahora, o en gran parte de este planeta, no en todo, el valor del dinero y el valor económico es un valor que duele y que se siente, por lo cual el cuatriciclo, la invitación a la piscina y un pago de un poquito de alquiler es muy poco dinero. Quizás que si hacen un esfuerzo mayor y cosas, capaz que puede haber algún resarcimiento económico, que eso tiene que ver también con una pena, para las personas que actuaron mal. Y el otro concepto, y con esto la dejo, es que sí es preocupante, y esto yo creo que ya en alguna tertulia se conversó, aquellas personas que creen que si la víctima hubiese sido un delincuente estaba bien. Creo que ahí hay que medir mucho. A ver, esto nunca está bien. Si hubiese sido un delincuente hay que hacer lo mínimo indispensable para en todo caso detenerlo, lo mínimo. No lo máximo, y mucho menos otras acciones de que mucha gente, digamos, justifica. Para algo está la justicia, para algo está la policía, y en todo caso un civil debe hacer lo mínimo indispensable. Recordemos, acá lo que estuvo de por medio fue que lo confundieron con un ladrón por la forma como estaba vestido, ¿no? Por la indumentaria que llevaba, especialmente el gorro, etcétera, ¿no? Bueno, sigo. ¿Quién va?
Ana Laura, de nuevo. Voy yo, sí. Sí, a mí me interesaba abordar en primer lugar eso, ¿no? El tema de la confusión. Primero por lo que decía Martín, ¿no? Como que si hubiera sido un ladrón, tal vez a mucha gente que nosotros calificaríamos como de bien, como se calificaba el muchacho, uno de los muchachos involucrados, de los señores involucrados, piensa que si hubiera sido un ladrón, esto no estaría tan mal. ¿Sí? O no estaríamos pidiendo que la justicia se ocupe, etcétera. ¿Sí? No seríamos tan vehementes, al menos, en ese pedido. Mucha gente. Digo porque hay esta idea como que son los monstruos que están de un lado, los que piden eso, y no es tan así. Mucha gente. Eso tiene montones de explicaciones, cierta percepción de inseguridad, cierto efectivo sentimiento de inseguridad derivado de determinadas cosas y ciertas construcciones culturales que hemos construido en los últimos años. En los shoppings perfilan a la gente por cómo se viste. Los guardias de seguridad a mí no me paran. Pero paran chiquilines, varones de colores más oscuros, con gorros, visera y camperas grandes. En los locales, eso pasa todo el tiempo. Un colega periodista, que no lo voy a nombrar porque no sé si él contaría la anécdota así públicamente, pero siempre contaba, su papá es afro-uruguayo y su mamá es blanca, y siempre contaba, vivía cerca del Palacio Legislativo, que salía a correr y que las vecinas, cuando salía a correr de campera y un poco oscuro él, las vecinas de su propio edificio le cerraban la puerta en la cara, ¿no? O sea, le trancaban la puerta cuando trataba de entrar a su casa. Y vimos, por ejemplo, episodios como lo que pasó con el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, donde le dijeron mandril como lo mínimo. Y yo me acuerdo cuando en el programa que yo hago en TV Ciudad, lo entrevisté para el programa sobre racismo, él decía que él en ciertas situaciones se sentía obligado a ponerse un traje, a diferencia de sus compañeros que no eran negros, porque no tener traje generaba determinadas cuestiones debido a su aspecto. Entonces, también creo, a lo que voy es, también creo que este es un episodio extremo, de en realidad una construcción que venimos haciendo como sociedad, donde muchos de nosotros cruzamos a la vereda de enfrente o perfilamos gente en función de la ropa que tiene puesta, o del color de la piel, o del aspecto de la cara, o si tiene tatuajes en determinados lugares de su cuerpo y en otros no, etcétera. Entonces me parece que más allá del episodio, me parece que es interesante que lo pongamos esto sobre la mesa para trabajar como sociedad en tratar de sacarnos un poco estas mochilas. Eso no excusa a estos señores, que me hace gracia que les digan chiquilines, muchachos, pibes, tienen 30 años en mi barrio, son tremendos adultos, pero me parece que no los excusa, pero creo que son el emergente de una situación que mucha gente no canaliza con ese nivel de violencia, pero sí tiene esa manera de ver el mundo. Miguel le estaba levantando la mano. Sí, a ver, yo adhiero a lo que dice Ana Laura, voy un poco más. Cuando los muchachos, uno de los, mira, no sé si la tarjeta joven sigue válida hasta 29, yo estoy en esa significación, ¿tá? Cuando dice somos hombres de bien, la pregunta que habría que haberle hecho es cómo un hombre de 25, bien... bien. ¿Hasta cuánto está ahora? Creo que 25. Ah, lo bajaron. 25, me parece. Era 29, pero era un disparate, pero no importa. Yo creo que al joven que dijo somos gente de bien, había que haberle preguntado cómo gente de bien hace un acto patotero de este nivel, ¿tá? O sea, exacto. Y eso se lo tenía que haber preguntado el periodista en ese instante cuando estaba hablando metido en una entrevista. A mí lo que me preocupa, o sea, son dos cosas. Una, el argumento de que si era un pichi, entre comillas, estaba todo bien, y si era un ladrón estaba todo bien. ¿Y qué hubiera pasado si era otra persona que estaba con el gorrito, pero no era el vecino, lo cascaban? ¿Quién se hubiera enterado? O sea, nadie, porque acá, o sea, obviamente era el vecino, entonces entraron por la boca del lobo y al verificar que la quedaron adentro. O sea, la gente no tiene claro que los actos de patoterismo son así. O sea, ¿cómo llegamos a una sociedad que le parece normal? O sea, yo en las redes de donde hay mucha gente,
los comentarios sobre estas cosas no son de condena, son en general denigran a una cantidad de gente por su forma de vestirse y por la ropa que tienen y por cómo andan. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. O sea, no quiero llevar esto a la polémica de ¿cómo se llama?, de que tienen aspecto delictivo. Eso es un argumento re complicado en la vida normal, de que empecemos a valorar si el aspecto es delictivo o no. Yo cuando era joven tenía aspecto delictivo. O sea, entonces, o sea, porque tenía barba, tenía pelo largo, o sea, entonces, y así me costó en algún dolor de cabeza. ¿Tá? Yo no quiero de vuelta eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestra sociedad acepta tan fácilmente, dice que es, o sea, esos comentarios? ¿A qué punto llegamos? Y la pregunta de fondo es, ¿qué están haciendo los políticos y los educadores y todo para bajar un cambio? O sea, para mí lo más lógico que debería pasar a nivel de educación primaria es mezclar niños en actividades que están en los distintos barrios de Montevideo, las distintas clases sociales, porque ya lamentablemente la escuela pública cumple muy bajo ese rol, porque la sociedad está muy segmentada por barrios, pasa mucho más en el interior donde la gente está más mezclada. Pero debería haber trabajos profundos de interacción, de integración, o sea, de que un día vayan los del Borro a clase en Pocitos y los de Pocitos a clases en el Borro y así sucesivamente, porque hay que bajar esta pelota y no alcanza con gritar y que nosotros nos pongamos de acuerdo. La sociedad tiene que verlo como normal. Eso que todo el mundo cruza enfrente y tiene miedo y se le acerca a alguien a hablar y se raja, es terrible, porque además estamos a un tris de dispararle a alguien. O sea, si hubieran tenido un arma y hubiera corrido, hubiera dicho, se estaba escapando. ¿Y cómo muchachos, entre comillas, de bien pueden hacer eso? O sea, la gente no es consciente. Es interesante e impactante leer el detalle de cómo se dieron las cosas, ¿no? Cómo sacar un cuatriciclo, ir a buscar un cuatriciclo, claro, para atropellar a alguien. Cómo relató lo ocurrido el joven, y a su vez cómo después pudo verificarse que él estaba transmitiendo la verdad, porque hay cámaras de seguridad en las cuales casi todo esto quedó registrado, ¿no? Empiezo nada más por la parte inicial de la historia, ¿no? Este joven de 18 años le dijo a su padre que iba a dar una vuelta a la manzana antes de cenar. Se colocó sus auriculares y salió. Frente a la casa contigua se encontraban 5 jóvenes. Vieron salir a este chico y pensaron, según ellos por su vestimenta, que era un ladrón. ¿Por qué? Llevaba un pantalón de color marrón, un buzo negro que decía Nike en el pecho, championes blancos también Nike y una gorra con visera. Al verlo, los jóvenes le gritaron: chorro, chorro, hijo de... Esta persona, el joven, en ese momento no los escuchó porque iba con los auriculares puestos. ¿Qué pasó a continuación? Los atacantes me dijeron que me habían gritado, pero yo no los oí por los auriculares. Se acercaron corriendo y uno de ellos me dio una patada como para tirarme al suelo. En ese momento el joven reacciona, mira para atrás y ve que está él y que vienen los amigos con cachiporras. Uno de ellos le grita: «Dejá de robar, chorro de M». La víctima intenta darle una explicación, le dice: «Te estás confundiendo, vivo acá». Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que de esa forma no los iba a convencer, giró su cuerpo y corrió con todas sus fuerzas. Mientras lo perseguían, escuchó que le seguían gritando: «Ladrón, ladrón». Logró zafar de los perseguidores, sin dejar de correr, pasó frente a un supermercado, dobló la esquina, pensó que lo estaban dejando en paz, pero no, se equivocó. Al rato, un hombre que conducía un cuatriciclo lo miró. El joven continuó caminando, enfocado en sus pensamientos y en la música que sonaba en los auriculares, y otra vez sintió un golpe desde atrás. Cayó y al darse vuelta observó que había sido embestido por un cuatriciclo. El conductor intentaba mantenerlo en el suelo, acelerando la máquina y amenazándolo con embestirlo. La víctima no sabía que el conductor del cuatriciclo estaba relacionado con los vecinos que minutos antes lo habían agredido. En ese momento el joven perdió el gorro y también el celular. No le importó, motivado por el temor, se levantó, trató de escapar del cuatriciclo, se tiró por encima de unas plantas para que el cuatriciclo no lo pisara, pero ahí quedó acorralado. Segundos más tarde la situación empeoró, un auto blanco se detuvo en la mitad de la calle y descendieron otros amigos del conductor del cuatriciclo. Me siguieron amenazando con que me iban a matar, querían subirme a la fuerza al auto. Les dije que era su vecino, querían llevarme a la casa, yo me resistí,
Me saqué el buzo, ellos se lo quedaron, lo metieron dentro del auto, me cachearon por si estaba armado. Yo no había hecho nada malo como para que me hicieran eso, expresó el joven declarando ante los operadores judiciales. Bueno, y en un intento por salir del lío, les dijo a los agresores que les iba a mostrar dónde vivía, comenzó a trotar, varios atacantes lo acompañaron a la misma velocidad y uno de ellos les petó: si no es tu casa te vamos a matar y a tirar en una zanja. Efectivamente, cuando llegaron a la puerta de la casa de la víctima, apareció la pareja del padre, los increpó y ahí descubrieron que habían cometido un error, un grave error. Faltan, todavía no hablaron todos. ¿Quién sigue? Santiago. A ver, por supuesto que de acuerdo en lo que dijeron antes, me parece importante que entendamos y que podamos transmitir cada vez que tengamos la oportunidad y que tal vez se utilice este caso para dar un mensaje claro, dos cosas que son muy importantes. La primera, que en Uruguay no corre la justicia por mano propia. Esto no es el lejano oeste, vivimos un Estado de Derecho y existen instituciones que están encargadas de asegurar la seguridad o la justicia de laudar en tal caso, y que es la única forma de tener una convivencia lo más pacífica posible. Y segundo, jurídicamente no existe la apariencia delictiva, existen los hechos de apariencia delictiva. Y las personas de bien no son de bien o de mal por lo privilegiado que sea su bolsillo, que es lo que quiso decir este hombre, muchacho, joven, cuando dijo gente de bien, que le alcanzaba para pagar todas las cuentas y algo más. Eso es lo que quiso decir. Gente de bien no corre a nadie con un cuatriciclo ni lo amenaza de pegarle un tiro a nadie. Acá y en todo el mundo hay delincuentes con mucha guita y delincuentes sin guita. Y generalmente generan más daños, menos medibles y más tapables los delincuentes con mucha guita. El problema es que estamos demasiado preocupados por las situaciones que hemos vivido casi todos, de un tiempo hacia acá. A mí me robaron muchísimas veces, si me escucha mi madre se va a reír, de joven volviendo a mi casa en la cuadra de mi casa. Y distintas cosas, me robaron desde el gorro hasta el ventolín Palama, el celular, el bolso, lo que sea. Y no hay, y no eran personas, fueron personas con apariencia de una forma, de otra forma, de día, de tarde, de noche. El problema va mucho más allá. Pero si nosotros seguimos cavando la fosa de unos contra otros, de lo bueno contra los malos, de los que tienen más contra los que tienen menos, de los que tienen una pinta contra los que tienen otra, es imposible convivir así. Entonces creo que estos casos, si sirven para algo, entre comillas, o si podemos aprovechar la oportunidad de que se hagan públicos, es para emitir mensajes contundentes. En este país no hay justicia por mano propia, como dijo Martín bien al principio, lo mínimo indispensable para detenerlo y que se encarguen los que se tienen que encargar en caso de que sea totalmente constatable. Y no hay personas con apariencia delictiva, hay hechos con apariencia delictiva, que es donde puede actuar la policía, no el resto de las personas. Bien, y respecto a esto otro, me alegró que del primer tema no teníamos ninguna arista, ni remota, ni disparatada para agarrarnos de la LUC. Sobre este tema y este caso, lamentablemente hubo gente que quiso meter la LUC en el medio. No tiene absolutamente nada que ver la LUC en esto. Y no hagamos de una campaña electoral todos los hechos que pasan y que son noticia, meterlo en la bolsa. A la LUC se le quiere poner y sacar como si fuera la salvación del país o la destrucción del país. Y es un hecho más electoral que cualquier otra cosa. Ambos lados hacen eso. Por eso. Pero se le ha querido poner y sacar a la LUC como si hay un antes y un después en la historia del país significativo. Esto es un hecho 90% electoral, política electoral. No le pongamos a las normas, no le limitamos a la gente. Pues estoy diciendo, pues más lo voy a decir bien claro porque no me gusta andar con vueltas. Juan Cereta es abogado y docente de la Universidad de la República y fue él en Twitter, en su cuenta de Twitter, quien quiso relacionar la LUC con este caso que es lamentable y deplorable para todas las personas que se enteran del caso. Irrepudiable. Y ahí está, nada de esto está cubierto por la ley,
Nada de esto tiene que ver con la LUC, ni con la defensa propia, ni con los hechos de apariencia delictiva, ni por ningún lado. Entonces, bueno. ¿Los demás van por este lado? A propósito de esto que introduce Santiago. ¿Quieren comentar lo que recién introducía, este otro ángulo al que apelaba Santiago? Sí, yo sí. Sí, Martín. Yo ahí tengo una... A ver, estoy de acuerdo con Santiago que la LUC no tiene nada que ver con esto. Eso es así, es cierto. La LUC no tiene nada que ver con esto. Ahora, hay que tener cuidado, y no digo que lo esté haciendo nadie por lo menos de los partidos relevantes del Uruguay, ¿tá? Pero sí a veces hay manijas, ¿tá? Hay manija, ¿tá? Contra los chorros y contra muchas otras cosas, y a veces la manija se da, diríamos, rodeada de un montón de salvaguardas, de un montón de, como entre algodones, pero esa manija va dirigida de que se dice muy correctamente, se dice de manera muy políticamente correcta, pero eso después impacta contra cabecitas capaz que no tienen la base cultural, educativa, como estos muchachos, claramente, que estaban absolutos. O sea, yo escuchaba el relato que comentaba Emiliano, y claramente tienen una manija encima estos muchachos. Estaban esperando algún chorro porque querían, o sea, se creían que estaban en el lejano oeste. Era como que estaban, hace meses parecería que estaban esperando la oportunidad para hacer algo de esto, ¿tá? Con mucha manija. Entonces, a veces desde los actores políticos, ¿tá? O referentes en general, hay mensajes que me llegan a mí y yo los interpreto bien. Le llegan a una persona con ciertas características y interpretan, pero le llegan a otras personas y se interpretan mal, ¿tá? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. ¿A quién estás aludiendo o a quiénes estás aludiendo? No, en este caso concreto a nadie en particular, pero sí hemos tenido, por ejemplo, respecto a los inmigrantes, en su momento, yo me acuerdo, creo que fue Novik en su momento, con un discurso todo lleno de algodones, pero en contra de los inmigrantes, lo cual a ciertas personas que no anda bien la cabecita, los pueden tomar para otro lado, pueden tomarlo como una legitimación para ciertas actitudes. Bueno. Hay que tener cuidado igual. Santiago asiente. Parecería que con eso está de acuerdo. ¿Qué más? Sí, Ana Laura. Los inmigrantes en Uruguay, Vamos arriba con los inmigrantes en Uruguay. Ana Laura. Sí. A ver, a mí me parece que el otro aspecto que es curioso, digamos, que es importante destacar de estos episodios y tal vez tenga que ver con mi mirada feminista de las cosas, es el contrapunto con el hecho de que en ningún momento nadie dudó de que esta persona le había pasado lo que dijo que le había pasado y de que era una víctima. Y todo el tratamiento que se dio a los hechos, como se dio muy cerca del episodio de la violación, de la denuncia de violación de grupo, me resultó como casi automático comparar la manera en la que se enfocó el tema, ¿no? A nadie es más, incluso, y no digo que sea el caso, pero incluso el padre de la persona tenía una cierta presencia pública, entonces entraba en esa lógica maniquea y terrible de que les creemos a unos que están de un lado y a los otros que están del otro no, y sin embargo no se dio. Enseguida todos creímos que el relato era correcto y cierto, porque también respondía a cómo creemos que el mundo funciona, y me resultó curioso, y me parece que también es una cosa a destacar, como en ningún momento pensamos que esto que había pasado, que también era un grupo de hombres que también hacían un despliegue de determinadas cosas, nunca dudamos de que hubiera ocurrido efectivamente. Digo porque la policía tiene acceso a videos, pero no es que la gente los vio, ¿no? O sea, y después sí se dieron las cosas en un proceso legal, pero fue con posterioridad a que mucha gente ya se indignara. Y me llamó la atención, me parecía importante decirlo. Te vi tarde, Miguel, ¿ibas a añadir algo? No, que yo creo que lamentablemente la polarización de la LUC hace que también se polaricen muchas cosas que la LUC trae arriba, que tiene que ver con los delitos, con las visiones del mundo, y no todos los artículos de la LUC están siendo
tratando de ser derogados. Entonces yo creo que lamentablemente la luz polariza y más gente queda polarizada. Y de lo que decía a Ana Laura, yo creo que es absolutamente claro, lamentablemente las bromas que se hicieron machistas, terribles, a posteriori del tema de los videos, la violación y todo eso, muestra que la sociedad nuestra está muy complicada y que o sea, el patoterismo en todo sentido, o sea, entre hombres contra hombres, en el fútbol, obviamente en hombres contra mujeres, está en niveles muy graves. Ya seguimos, ya volvemos a la tertulia para escuchar los telegramas.